El amanecer en Potosí es una cuchilla de hielo. La luz gris y delgada se derrama sobre los picos áridos, revelando un campamento minero que parece una herida en el rostro de la montaña. Es 1780, y el aire enrarecido a más de 4000 metros de altitud es pesado con el polvo de plata y el silencio del sufrimiento. Fue en ese silencio que un grito lo quebró, no de dolor, sino de conmoción. Un grupo de mitayos, los trabajadores forzados, en camino a los túneles oscuros, se detuvo. Allí, en la entrada de un desfiladero polvoriento, yacía el cuerpo del capataz, un hombre cuya crueldad era tan legendaria como la riqueza de la montaña que ayudaba a saquear. Su inmovilidad era más impactante que cualquiera de sus actos de violencia. El cuerpo era una prueba de una furia primigenia. No había sido apuñalado ni baleado. Su cabeza había sido aplastada con una fuerza devastadora, transformando su rostro, otrora contraído por la ira, en una masa irreconocible de hueso y sangre. La escena no hablaba de un asesinato limpio, sino de una aniquilación, un acto de retribución tan brutal que parecía haber sido infligido no por un hombre, sino por una fuerza de la propia tierra. El polvo de plata a su alrededor estaba manchado de un rojo oscuro, el único color vivo en aquel paisaje monocromático de explotación y desesperanza. Junto al cuerpo, como un tótem macabro dejado por el asesino, reposaba el arma del crimen. No era un cuchillo ni una piqueta, sino algo mucho más extraño y simbólico. Una quijada de mula, pesada y amarillenta por el tiempo. El hueso estaba cubierto de sangre y fragmentos de cerebro. Su forma irregular y dentada contaba la historia de cada golpe aplastante. La mandíbula de una bestia de carga, el instrumento más humilde de trabajo, había sido transformada en la clava de un ejecutor, una declaración silenciosa y terrible que parecía cargar con el peso de todos los animales y hombres que sufrieron bajo el mando del muerto. Los soldados españoles convocados al lugar miraban la escena con una mezcla de repulsa y confusión. Para ellos, esto era la prueba del salvajismo inherente de aquel lugar y de su gente. Un asesinato cometido con el hueso de un animal era un acto de barbarie incomprensible, un regreso a un estado primitivo que creían estar civilizando. Comenzaron a gritar órdenes, a empujar a los trabajadores quechuas y africanos, buscando un culpable entre las víctimas, incapaces de ver la lógica terrible detrás de ese acto de violencia. Pero los trabajadores forzados veían algo completamente diferente. Mientras sus rostros permanecían como máscaras de sumisión pasiva para los soldados, sus ojos intercambiaban miradas fugaces y llenas de significado. No veían caos, veían una justicia terrible y poética. El capataz, que vivía azotando a sus mulas, había sido asesinado por una. Para ellos no era el acto de un hombre, sino un acto de la propia Pachamama, la Madre Tierra, que finalmente había respondido a sus oraciones silenciosas. La quijada no era un arma, era un jeroglífico, un símbolo sagrado de la furia de la montaña. En medio de la multitud silenciosa, cubierta por el mismo polvo de plata que cubría a muertos y vivos, estaba Cantuta. Ella no miraba el cuerpo ni el arma. Sus ojos negros estaban fijos en la cumbre de la montaña lejana, como si estuviera escuchando una conversación que nadie más podía oír. Su rostro, un mapa de sufrimiento ancestral, no revelaba ninguna emoción. Pero en el silencio que la rodeaba, había una quietud, un centro de gravedad. Solo ella sabía que la vieja mula Amaru, azotada hasta la muerte en ese mismo lugar, había encontrado finalmente una forma de dar su última y más devastadora cos. Antes de que descubramos la terrible cadena de eventos que llevó a este momento, cuéntanos aquí desde dónde nos estás viendo. Siempre es increíble saber hasta dónde resuenan estas historias. Para entender la raíz de esta tragedia, la fuerza que armó la mano de una mujer con el hueso de una mula, debemos retroceder en el tiempo. Debemos descender de la superficie del misterio a las profundidades oscuras de la montaña que los españoles llamaban Cerro Rico, pero que el pueblo quechua conocía por su nombre más verdadero, la montaña que come hombres. En 1780, Potosí era el corazón sangrante del Imperio Español, una ciudad de riqueza fabulosa construida sobre un cimiento de huesos y miseria.
La plata extraída de sus venas financiaba palacios y ejércitos al otro lado del mundo, pero el precio se pagaba con vidas incontables, molidas en la oscuridad y el polvo tóxico. La vida en este purgatorio de altitud estaba regida por un sistema de crueldad institucionalizada conocido como la mita. No era esclavitud de nombre, pero lo era en la práctica. Aldeas quechuas enteras eran forzadas a enviar a sus hombres a servir en las minas por un año, una sentencia que la mayoría no sobrevivía. Era un tributo pagado en sangre y pulmones, una máquina de genocidio lento que desmantelaba familias y comunidades, todo en nombre del progreso y de la corona. Era un mundo donde la vida humana tenía menos valor que el mineral que transportaba. En este mundo vivía Cantuta. Su nombre era el de una flor sagrada de los incas, una flor roja y amarilla que florece tercamente en el duro paisaje andino, un símbolo de resistencia y belleza en medio de la adversidad. Ella era la personificación de su nombre. Una mujer de pocas palabras, endurecida por una vida de pérdidas, su juventud había sido carcomida por el trabajo y el dolor. Se movía con una economía de gestos, su energía preservada para la tarea interminable de sobrevivir un día más. Su rostro era un mapa de su pueblo, estoico, paciente y con una tristeza tan antigua como las propias montañas. Su tarea diaria era una de las más peligrosas y cruciales. Era una guía de mulas, responsable de conducir las recuas de animales cargados con el pesado mineral de plata fuera de los laberintos oscuros y traicioneros de la montaña. Los túneles eran estrechos, mal apuntalados y perpetuamente oscuros, un lugar donde un paso en falso de un animal o de un humano significaba una muerte horrible en un abismo o bajo una avalancha de rocas. Su vida y la de su caravana dependían de un conocimiento íntimo de los caminos y de una comunicación silenciosa con sus bestias. Las mulas eran las otras víctimas silenciosas de la montaña. Fuertes, tercas y sobrecargadas, compartían el destino de los trabajadores. Pasaban la vida caminando entre la oscuridad total de los túneles y la luz cegadora del sol de la altitud, un ciclo que a menudo las dejaba ciegas. Eran azotadas, mal alimentadas y vistas como meros instrumentos, desechadas sin ceremonia cuando sus cuerpos finalmente cedían bajo el peso implacable de la plata. Su sufrimiento era un eco constante del sufrimiento del pueblo de Cantuta, y era por eso que Cantuta las amaba. No veía en ellas herramientas, sino almas gemelas en la opresión. Desarrolló un vínculo profundo con los animales a su cargo, una comunión forjada en la oscuridad y el peligro compartidos. Les hablaba en susurros quechuas, usando palabras de aliento que nadie más entendía. Compartía con ellas trozos de su escasa ración de hoja de coca y maíz, y por la noche, cuando nadie veía, trataba sus heridas con ungüentos de hierbas que había aprendido de su abuela. Su terquedad no era un defecto a ser castigado, sino una virtud a ser admirada, la negativa a rendirse por completo. Entre todas las mulas, había una con quien su vínculo era casi espiritual. Era una mula vieja y gris, con cicatrices que contaban la historia de una larga y dura vida de servicio. Era el animal más terco, y por eso mismo, el más inteligente del grupo. Cantuta le había dado el nombre de Amaru, que en quechua significa serpiente, un ser sagrado que representaba la sabiduría y el poder del mundo subterráneo. Amaru era su confidente silencioso, su compañero constante en esta jornada infernal. Su comunicación trascendía las palabras. Un suave toque de Cantuta en la oreja de Amaru era suficiente para calmarlo en un pasaje estrecho. Un resoplido bajo del animal era suficiente para alertarla de una piedra suelta más adelante. Confiaban el uno en el otro implícitamente. En las raras pausas, ella apoyaba su frente contra la de él, compartiendo un momento de calor y quietud, dos almas viejas encontrando consuelo una en la otra en el corazón de la crueldad. Amaru no era su mascota, era su familia, el último hilo que la conectaba a un mundo de reciprocidad y respeto. El arquitecto de la crueldad diaria era el capataz, un hombre sin nombre propio, conocido solo por su título. No era un noble español, sino un producto del mismo sistema brutal que ayudaba a perpetuar.
Su identidad y su valor se medían por la cantidad de plata que podía extraer de la montaña y de los cuerpos de los trabajadores. Su poder emanaba no de la autoridad, sino del miedo, y cultivaba ese miedo con un celo sádico, su única forma de sentirse superior a los hombres que despreciaba. Su violencia era un lenguaje universal en el campamento. El chasquido de su látigo era la puntuación de cada día de trabajo. Lo usaba no solo para apurar, sino para humillar, deleitándose en el dolor que infligía. Para él, los trabajadores indígenas y las mulas eran indistinguibles, herramientas tercas que necesitaban ser ablandadas para funcionar correctamente. Su crueldad no era apasionada, sino casual y metódica, lo que la hacía aún más aterradora. Era la brutalidad de la indiferencia total. Escenas de su tiranía eran la rutina diaria. Un viejo minero, tosiendo el polvo de sílice que consumía sus pulmones, tropezaba bajo el peso de su canasta y era recibido no con ayuda, sino con una lluvia de golpes. Una joven mula, resbalando en una pendiente empinada, era azotada hasta que su pelaje quedaba manchado de sangre, sus heridas abiertas dejadas para infectarse bajo el sol despiadado. Cada acto de violencia era una reafirmación de su poder, una lección de que en ese lugar la compasión era una debilidad que sería castigada. Su presencia era como un veneno en el aire enrarecido. Incluso cuando no estaba visible, su sombra se cernía sobre el campamento. El sonido de sus botas acercándose era suficiente para hacer que los hombres trabajaran más rápido, sus cabezas bajas para evitar su mirada. Su carcajada rara y áspera era un sonido más temido que el estruendo de un derrumbe en el interior de la mina. Era la personificación de la montaña que come hombres, el rostro humano de la codicia que los consumía a todos. Para Cantuta, su dolor más profundo no era el agotamiento de su propio cuerpo o el polvo que le arañaba la garganta. Era la agonía de la impotencia. Era ser forzada a observar, día tras día, la lenta destrucción de su pueblo y de los animales que amaba, sin poder hacer nada. Cada latigazo en el lomo de Amaru era un golpe en su propio corazón. Cada insulto escupido a un anciano era una puñalada en su alma. Absorbía la violencia del mundo en silencio, su dolor acumulándose dentro de ella como la presión geológica en el corazón de la montaña. Pero, al igual que la montaña, su espíritu no se rompía. Su resiliencia era silenciosa, casi invisible. La encontraba en la terquedad de Amaru, en la flor cantuta que insistía en crecer en las grietas de las rocas, en el rostro de sus compañeros que, a pesar de todo, aún encontraban fuerzas para compartir un trozo de pan o un cuento antiguo por la noche. Ella era un repositorio de todo el dolor y de toda la resistencia de su pueblo, un volcán dormido de furia y tristeza. Así era el mundo antes de la tormenta, una rutina de sufrimiento normalizado, donde la crueldad era la ley y la supervivencia, la única oración. Cantuta y Amaru, la mujer y la mula, caminaban juntos a través de este infierno, su vínculo silencioso, la única chispa de calor en la fría oscuridad. El espectador, sabiendo el destino que le espera al capataz, observa esta calma tensa, sintiendo la presión aumentar, la tierra temblar bajo los pies, esperando la grieta que finalmente liberará la lava contenida durante tanto tiempo. El catalizador que despertó al volcán dormido dentro de Cantuta llegó un día en que el sol parecía determinado a castigar la tierra. El aire era fino y abrasador, y el polvo de plata flotaba como una niebla tóxica, arañando los pulmones y los ojos. El capataz estaba de un humor particularmente vil, su látigo chasqueando con más frecuencia y sus maldiciones resonando más fuerte por las laderas de la montaña. Era un día tenso, un día en que la línea entre la supervivencia y la catástrofe parecía más delgada que nunca, y cada trabajador sentía un oscuro presentimiento en el aire. La procesión de mulas liderada por Cantuta estaba atravesando el paso más traicionero de la ruta, un sendero estrecho y sinuoso tallado en la cara de un acantilado, conocido por los locales como el Espinazo del Diablo. Por un lado, la pared rocosa se erguía abruptamente. Por el otro, una caída vertiginosa a un abismo de piedras afiladas. La grava suelta hacía de cada paso una apuesta, y el viento helado que subía del desfiladero amenazaba con desequilibrar tanto a hombres
como a animales. Era un lugar donde la muerte era una presencia constante, esperando el más mínimo error. Amaru, la vieja mula, lideraba la fila como siempre. Su cuerpo, ya exhausto por una mañana de trabajo implacable, temblaba bajo el peso excesivo de sacos de mineral de plata. Cantuta le susurraba palabras de aliento, intentando darle fuerza con la suya, pero veía el agotamiento en sus ojos cansados. El animal era un testamento de resistencia, pero hasta la roca más dura acaba por ceder bajo suficiente presión. Cada paso de Amaru era un esfuerzo monumental, una batalla contra la gravedad, la carga y su propia fatiga. Lo inevitable sucedió. La pata delantera de Amaru resbaló en la grava traicionera. Por un momento, luchó por recuperar el equilibrio, sus viejos músculos tensándose en un último y desesperado esfuerzo. Pero la carga era demasiado pesada, el agotamiento demasiado profundo. Sus patas cedieron y se desplomó con un gemido gutural, su cuerpo bloqueando por completo el estrecho paso. Sacos de plata rodaron por el suelo, y toda la línea de mulas y hombres se detuvo abruptamente, el progreso interrumpido, el silencio repentinamente roto. La furia del capataz fue instantánea y volcánica. El retraso, la interrupción en el flujo de plata hacia las arcas españolas, era el único pecado que no toleraba. Corrió hacia el frente, su rostro contraído en una máscara de rabia. «¡Mula inútil!», gritó, su látigo cortando el aire y golpeando el flanco del animal caído con una serie de violentos latigazos. Amaru intentó levantarse, su respiración jadeante, pero sus patas no le obedecían. Cantuta se apresuró, ignorando el peligro, tratando de calmar a la mula y evaluar la situación. «Deme un momento, está atascado», le dijo al capataz, su voz tranquila pero firme. Pero el capataz no estaba interesado en soluciones. La empujó violentamente a un lado, haciéndola caer contra la pared de roca. «¡Quítate de mi camino, India!», gruñó. «Le voy a enseñar a esta bestia una lección sobre obediencia». Su ira ya no era por el retraso. Se había convertido en algo personal, un ejercicio de poder absoluto. El látigo ya no era suficiente para saciar su sed de violencia. Con un gruñido de furia, arrojó el látigo al suelo, le arrebató una piqueta de las manos a un minero aterrorizado y se acercó al animal indefenso. Los otros trabajadores retrocedieron, sus rostros una mezcla de horror e impotencia. Habían visto su crueldad antes, pero había algo diferente en su mirada en ese momento. Una locura, un deseo de aniquilación total que heló la sangre de todos. Lo que siguió no fue un castigo, fue un asesinato ritual. El capataz levantó la piqueta en alto y asestó el primer golpe en la cabeza de Amaru. El sonido de hueso rompiéndose resonó en el desfiladero. Un sonido enfermizo que se mezcló con el chillido de dolor del animal. Pero no se detuvo. Golpeó de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, mucho después de que Amaru dejara de moverse, mucho después de que la vida huyera de sus ojos. Siguió golpeando en una furia ciega y sádica, convirtiendo la cabeza del animal en una masa de sangre y hueso, su cuerpo descargando toda su frustración y odio en la criatura que se había convertido en el símbolo de su impotencia. El silencio que siguió a la violencia fue más pesado que cualquier roca. El único sonido era el de la respiración jadeante del capataz, su pecho subiendo y bajando, su furia finalmente gastada. Miró su obra, el cuerpo mutilado de Amaru, y no mostró ninguna señal de remordimiento, solo el desprecio de quien acaba de romper una herramienta defectuosa. Los otros trabajadores permanecieron congelados, demasiado aterrorizados para moverse, testigos de un acto de crueldad tan inútil que parecía profanar la propia montaña. «¿Qué están mirando?», gritó volviéndose hacia los hombres. «Arrojen este cadáver inútil al abismo. Está bloqueando el camino». Con renuencia y miedo, varios mineros se acercaron y empujaron el cuerpo sin vida de Amaru hacia el borde del precipicio. El cuerpo cayó en silencio, desapareciendo en la oscuridad del abismo, un sacrificio anónimo al dios de la codicia. Amaru, el compañero leal, el espíritu terco, había sido borrado del mundo. El capataz se volvió entonces hacia Cantuta, que se había levantado y permanecía inmóvil, su rostro una máscara de piedra. Vio su expresión vacía, no como una señal de conmoción, sino de desafío,
y decidió romper lo que quedaba de su espíritu. «Parece que perdiste a tu mascota», se burló, una sonrisa cruel torciendo sus labios. «No te preocupes, todavía tengo mucho uso para ti». Se acercó a ella, su rostro a centímetros del de ella. «A partir de ahora», dijo, su voz baja y llena de veneno, «la cuota de plata que esa mula cargaba es tuya. La cargarás en tu espalda, junto con tu propia carga. Quizás eso te enseñe a no encariñarte con las herramientas de trabajo». El insulto final no fue solo cruel, fue una deshumanización deliberada, rebajándola al nivel del animal que acababa de matar, negándole incluso el derecho a su duelo. En ese momento, algo dentro de Cantuta cambió irrevocablemente. El dolor por la pérdida de Amaru era una herida abierta, pero la humillación, la crueldad inútil, la burla de su luto, fue la sal frotada en esa herida. Su corazón, que había sentido un dolor agudo, de repente se volvió frío y silencioso. El sufrimiento, tan vasto y abrumador, implosionó, colapsando sobre sí mismo y solidificándose en algo nuevo, un propósito tan duro y afilado como la obsidiana. Miró al capataz, pero ya no veía al hombre. Veía una profanación, una enfermedad en la piel de su Pachamama, una disonancia que necesitaba ser silenciada. Su dolor personal se fusionó con el dolor colectivo de su pueblo, con el gemido silencioso de la montaña bajo el peso de siglos de violación. La venganza dejó de ser un deseo, se convirtió en un deber sagrado, una ceremonia de purificación. La decisión se tomó sin un solo pensamiento consciente. Era una certeza que se instaló en su alma con la fuerza de una revelación divina. Una deuda de sangre había sido contraída, no solo contra Amaru, sino contra el espíritu de la propia montaña. Y ella, Cantuta, la hija de la montaña, había sido elegida para ser la cobradora. Su cuerpo podía estar encadenado a la mita, pero su alma ahora estaba libre, dedicada a un único y terrible acto de equilibrio. Pasó el resto del día trabajando en un estado de trance, sus movimientos automáticos. Cargó su doble carga sin queja, su cuerpo protestando, pero su mente estaba lejos, planeando el ritual que se avecinaba. Los otros trabajadores la miraban con una mezcla de lástima y un nuevo tipo de respeto temeroso. Veían el cambio en sus ojos, la quietud peligrosa que había reemplazado a su tristeza resignada. Esa noche, mientras el campamento helado dormía bajo un cielo lleno de estrellas frías, Cantuta no buscó el descanso. Esperó a que la última hoguera se extinguiera y a que el silencio se volviera absoluto. Luego tomó su pequeño y afilado cuchillo, el mismo que usaba para cortar hojas de coca, y moviéndose como un fantasma, salió de su choza hacia la oscuridad en dirección al espinazo del diablo. Su descenso por el acantilado fue un acto de fe peligroso. Guiada solo por la luz de la luna, bajó por la ladera empinada donde el cuerpo de Amaru había sido arrojado. Cada agarre para manos y pies era una apuesta. No era un descenso de desesperación, sino una peregrinación solemne, un viaje al inframundo para recuperar una reliquia sagrada, la herramienta de su venganza. Encontró el cuerpo de Amaru en el fondo del barranco, su pelaje gris brillando espectralmente bajo la luz de la luna. No lloró. En cambio, se arrodilló junto a su amigo caído e inició un ritual. En quechua, le habló al espíritu de Amaru, pidiéndole perdón por no haber podido protegerlo y pidiéndole prestada su fuerza para el acto que seguiría. Luego, se volvió hacia la montaña. Sacó una pequeña bolsa de hojas de coca de su bolsillo, su bien más preciado, y las enterró en la tierra como una ofrenda a Pachamama. Le pidió permiso a la Madre Tierra para llevar a cabo su justicia, para usar a uno de sus hijos caídos para purificar la tierra de una plaga. Era un pacto sagrado, sellado bajo la mirada silenciosa de los apus, los espíritus de las montañas. Solo entonces comenzó su macabra tarea. Con su pequeño cuchillo, y con una reverencia que transformaba el acto de carnicería en una ceremonia religiosa, comenzó el difícil trabajo de remover la cabeza de Amaru. Fue un trabajo lento e íntimo, un último acto de comunión con su amigo, liberando su cráneo del cuerpo que había sido su prisión. La subida fue más difícil, cargada con su sagrado y terrible fardo. Cuando finalmente llegó de vuelta a la cima del desfiladero, la primera señal del amanecer,
estaba tocando los picos lejanos. Escondió la cabeza de la mula en un lugar secreto y regresó a su choza antes de que el campamento despertara, su primer acto de guerra completado con éxito. En los días que siguieron, continuó su trabajo en secreto. Por la noche, llevaba la cabeza a un lugar aislado y comenzaba el proceso de limpiarla. La hirvió, raspó la carne y el pelo con lascas de piedra afilada, un proceso lento y metódico que era tanto práctico como meditativo. Cada trozo de carne que quitaba era un trozo de su propio dolor que procesaba y transformaba. Finalmente, solo quedó el hueso limpio, blanco y pesado. Con cuidado, separó la mandíbula inferior, la quijada. Era un arma perfecta y primigenia, su forma curva encajando en su mano, los dientes gastados formando un borde aserrado y brutal. Era más pesada de lo que parecía, una clava forjada por la naturaleza y consagrada por el dolor. El arma estaba lista. Ya no era solo un hueso, era la materialización de la furia de Amaru, un recipiente para su espíritu vengativo. Era la promesa de Cantuta y la sentencia del capataz. Su plan era simple: esperar en el espinazo del diablo, en el aniversario de la muerte de Amaru, y dejar que la mula diera su última y más poderosa mordida. La transformación estaba completa. La víctima se había convertido en el verdugo, y su acto de justicia era ahora tan inevitable como el amanecer sobre los Andes. Ahora que el plan está en marcha, quiero saber, ¿qué harías en su lugar? Escribe en los comentarios, es fascinante leer cada perspectiva. La noche en el espinazo del diablo era un océano de silencio y estrellas frías. Cantuta esperaba, no como una asesina al acecho, sino como una sacerdotisa presidiendo un altar de sacrificio. Estaba sentada en un recoveco de la roca, en el lugar exacto donde Amaru había dado su último aliento. El aire enrarecido era gélido, pero ella no sentía frío. En sus manos sostenía la quijada de la mula. El hueso era pesado, sólido, y parecía pulsar con una energía propia, una memoria del dolor y la fuerza de la criatura a la que había pertenecido. No se escondía con miedo, sino que aguardaba con la paciencia de la propia montaña, una parte de la roca, esperando que su presa llegara para la ceremonia. A lo lejos, un sonido profano rompió la santidad de la noche. Eran los pasos arrastrados y la voz desafinada del capataz, tarareando una canción de taberna. Regresaba de una de sus noches de borrachera en el pequeño poblado al pie de la montaña, su vientre lleno de aguardiente y su cerebro nublado por la arrogancia. Caminaba tambaleándose por el peligroso sendero, su autoproclamada invencibilidad cegándolo a los peligros reales y espectrales que lo rodeaban. Era un ruido burdo en un mundo de silencio digno, un hombre caminando hacia su destino, completamente ajeno al hecho de que su juicio final lo aguardaba. Cuando entró en la parte más estrecha del paso, en el corazón del territorio de su crueldad, Cantuta no saltó. Simplemente se levantó y salió de las sombras, una figura inmóvil que bloqueaba su camino. La luz de la luna, brillando sobre los picos nevados, capturó el blanco pulido del hueso que sostenía con ambas manos. No dijo nada. Su silencio era una acusación más poderosa que cualquier grito. El capataz se detuvo, irritado por el obstáculo. «¿Qué quieres, India? Quítate de mi camino», gruñó. Dio un paso adelante, su mente ebria luchando por procesar la escena. Su mirada se enfocó primero en el rostro de ella, reconociendo a la esclava que atormentaba. Luego, su mirada descendió al objeto que sostenía. Su ceño se frunció en confusión. La forma era extrañamente familiar. Vio la curva del hueso, la línea de los dientes gastados, y entonces, en un relámpago de horror sobrio, comprendió. No era un trozo de madera, era la quijada de la mula que había matado. El arma era una imposibilidad, un mensaje de la tumba, y su cerebro se paralizó por un instante crucial. Antes de que pudiera desenvainar su cuchillo o siquiera gritar, ella atacó. Su movimiento no fue el de una mujer, sino el de una avalancha. Avanzó, canalizando la fuerza de una vida de trabajo y de una furia sagrada en un solo golpe. La pesada quijada cortó el aire y golpeó al capataz en el pecho con un impacto sordo y enfermizo. El golpe no lo mató, pero le partió las costillas y le robó el aliento, haciéndolo tambalearse hacia atrás con un grito de dolor y sorpresa.
sus ojos desorbitados de incredulidad. La furia que la movía era más antigua que ella. Era la furia acumulada de su pueblo bajo la mita, el dolor de cada hombre que había tosido su vida en los túneles, de cada mujer que había perdido un hijo en la montaña. Era el dolor de Amaru, la agonía de todas las bestias de carga que habían sido azotadas hasta la muerte en esas laderas. En ese momento, ella no era Cantuta, la mujer. Era la personificación de la venganza de la Pachamama, el puño de la propia tierra levantándose para aplastar la plaga que la infestaba. El segundo golpe fue preciso, ritual. Mientras el capataz se doblaba, luchando por aire, ella levantó la quijada en alto y la descargó sobre su cabeza, en el mismo punto donde él había golpeado a Amaru con la piqueta. El sonido del cráneo rompiéndose fue un eco horrible del sonido que había atormentado sus pesadillas. La justicia poética era bíblica en su simplicidad. El hombre que había vivido aplastando el cráneo de una criatura indefensa tuvo su propio cráneo aplastado por un pedazo de esa misma criatura. La última mordida de la mula fue, en efecto, la más fuerte. Él cayó de rodillas, su terror ahora el de un animal acorralado. La arrogancia y la crueldad desaparecieron, reemplazadas por un miedo abyecto. Levantó una mano suplicante, sus labios formando palabras que no salían. Miró el rostro de ella y no vio a una esclava a la que pudiera intimidar. Vio a una diosa andina de la muerte, su rostro una máscara impasible, sus ojos oscuros como la entrada de una mina, prometiendo solo el olvido. En ese momento final, comprendió que no estaba siendo asesinado por una mujer, sino que le estaban cobrando una deuda con la propia montaña. Ella no dudó. Los golpes siguientes no fueron de furia, sino de ceremonia. Cada uno era una sílaba en una oración de retribución. Un golpe por la agonía de Amaru, un golpe por cada trabajador que había muerto en ese paso, un golpe por su pueblo, un golpe por la tierra profanada. No fue un asesinato frenético, sino una ejecución metódica, un acto de equilibrio terrible y necesario, la restauración de una armonía que había sido violentamente rota. Cuando el último golpe cayó, se detuvo, su pecho jadeando, no por agotamiento, sino por la liberación de una presión que se había acumulado durante toda su vida. El cuerpo del capataz yacía inerte a sus pies. El silencio regresó al desfiladero, ahora limpio de su presencia profana. No sintió alegría ni triunfo, solo un vacío profundo y tranquilo. La deuda había sido pagada. El espíritu de Amaru ahora podía descansar. La montaña podía respirar de nuevo. Con una solemnidad deliberada, Cantuta no arrojó el arma al abismo. En cambio, se agachó y colocó la quijada ensangrentada en el suelo, junto a la cabeza del capataz. Era una declaración. El arma tenía que ser encontrada con la víctima. La historia tenía que ser contada correctamente. No fue un robo que salió mal, ni un ataque de bandidos. Fue un acto de justicia animal, un juicio ejecutado por un fantasma. La quijada era la firma del ejecutor, la prueba del crimen y su justificación. Luego, sin mirar atrás, se dio la vuelta y caminó de regreso a la oscuridad hacia el campamento minero. Se disolvió de nuevo en la comunidad de los oprimidos, su identidad individual nuevamente sumergida en la masa colectiva. El acto estaba consumado. La mujer que había salido del campamento como una víctima regresaba como una leyenda, un secreto que sería guardado en los corazones de su pueblo para siempre, un fantasma que caminaba entre ellos a plena luz del día. El descubrimiento del cuerpo del capataz al amanecer envió una onda de choque por el campamento minero, pero su réplica oficial fue una de perplejidad y miedo. Las autoridades españolas, enfrentadas a una escena del crimen tan primigenia y con un arma tan extraña, fueron incapaces de procesarla dentro de su lógica de control y orden. La brutalidad del acto, junto con la naturaleza ritual del arma dejada en exhibición, apuntaba a algo que no podían comprender. Era demasiado salvaje para ser un simple asalto, demasiado personal para ser un acto de bandidaje. La investigación que siguió fue inútil. Los soldados interrogaron a decenas de trabajadores, usando amenazas y violencia, pero se encontraron con un muro impenetrable de silencio. Los hombres y mujeres quechuas y africanos respondían con los ojos en el suelo, sus voces monótonas repitiendo la misma historia.
No vieron nada, no oyeron nada. Cantuta, con su reputación de mujer silenciosa y solitaria, era prácticamente invisible para los investigadores. Era solo otro rostro en la multitud de oprimidos, y la idea de que esa mujer callada pudiera ser la autora de un acto tan feroz era inconcebible para ellos. Incapaces de encontrar un culpable de carne y hueso, las autoridades españolas recurrieron a las explicaciones que mejor se adecuaban a sus prejuicios y miedos. El informe oficial habló de un ataque de indios salvajes no contactados de las tierras bajas, una amenaza externa que justificaba un aumento de la vigilancia y la brutalidad. Pero entre los soldados rasos, la historia que se contaba en susurros alrededor de las hogueras era más oscura y supersticiosa. Hablaban de los apus, los espíritus de la montaña, que protegían su plata y se vengaban de quienes la profanaban. El asesinato fue archivado, sin resolver, pero dejó una cicatriz de miedo en la psique de los colonizadores. Este miedo tuvo un efecto tangible. El asesinato brutal e inexplicable del capataz más temido de la región sirvió como una advertencia escalofriante para sus pares. En los meses que siguieron, la crueldad casual en los campos de trabajo disminuyó. Los otros capataces se movían con una nueva cautela, sus látigos chasqueando con menos frecuencia. Miraban los rostros silenciosos de los trabajadores y las sombras de la montaña con una nueva incertidumbre, preguntándose qué furia antigua podrían despertar con su próximo acto de brutalidad. El fantasma de la mula había comenzado a vigilar a sus opresores, mientras los españoles tejían cuentos de demonios y salvajes. Entre los trabajadores forzados, la verdadera historia florecía. No se contaba abiertamente, sino que se pasaba en fragmentos, en una mirada de complicidad, en una canción quechua cantada en voz baja en los túneles, en un cuento contado a los niños que alteraba los nombres, pero mantenía la esencia. La historia de la venganza de Cantuta no era una noticia, era un evangelio, una escritura sagrada escrita en la memoria colectiva del pueblo de la montaña. La historia ganó un nombre, un título que la elevaba de un simple acto de venganza a un mito fundador, la leyenda de Cantuta y el espíritu de la mula. En esta narrativa, Cantuta no era una asesina, sino una chamana, una elegida. No había actuado por ira personal, sino como el recipiente a través del cual el espíritu herido de Amaru y la furia de la propia Pachamama habían asestado su golpe. Su acto no había sido un crimen, había sido una ceremonia de equilibrio, una restauración del orden cósmico que la crueldad del capataz había roto. La moraleja de la leyenda se convirtió en un pilar de su resistencia espiritual. Enseñaba que la tierra y sus criaturas no olvidan. Observan, absorben el dolor y cuando la deuda se vuelve demasiado grande, prestan su fuerza primigenia a aquellos que la respetan y que se atreven a actuar en su nombre. La historia era un recordatorio de que no estaban solos en su sufrimiento. Eran parte de un mundo vivo que, a su manera y en su propio tiempo, respondería a la injusticia. Cantuta, la mujer, continuó su vida de trabajo silencioso. Nunca habló de lo que hizo y nadie nunca le preguntó, pero su estatus dentro de la comunidad cambió. Se convirtió en una figura de reverencia silenciosa, una matriarca no oficial. Los otros la buscaban no para hablar del pasado, sino para obtener un consejo silencioso, para compartir un momento en su presencia tranquila y fuerte. Era un secreto viviente, la guardiana de una verdad que les daba fuerza, su mera existencia, una prueba de que la justicia era posible. El símbolo de la quijada de mula se convirtió en una corriente secreta de rebelión. Pequeñas tallas del hueso comenzaron a aparecer, grabadas en herramientas o dibujadas con polvo blanco en las paredes oscuras de las minas. Se convirtió en un código, una señal de reconocimiento entre los oprimidos, un recordatorio de que la justicia puede venir de las fuentes más humildes y que las armas más poderosas no se forjan en acero, sino en los huesos de los caídos. La quijada era la promesa de que ningún dolor es verdaderamente olvidado y que incluso los muertos pueden regresar para luchar. La leyenda de Cantuta se volvió más valiosa que cualquier veta de plata. En una realidad donde la rebelión armada significaba una masacre segura, su historia ofrecía un tipo diferente de poder, el poder de la resistencia espiritual. Era la prueba de que un solo individuo, en comunión con su mundo y movido por una justicia sagrada,
podía derribar a un tirano. Mantenía viva la llama de la dignidad en un lugar diseñado para extinguirla, enseñando que la verdadera fuerza no radicaba en soportar el dolor, sino en saber cuándo devolverlo. Las autoridades españolas enterraron al capataz como la víctima de un ataque salvaje e inexplicable, pero los mineros, que conocían el sonido del viento, el lenguaje de las rocas y la memoria de la tierra, sabían la verdad. Sabían que no solo había sido la mano de una mujer la que lo había matado, sino la furia concentrada de una mula, que encontró en Cantuta la fuerza para dar su última coz. Su acto fue la prueba final de que en ese lugar sagrado y profanado, la justicia pertenecía en última instancia a la montaña. Su historia es la prueba de que hasta los huesos de los oprimidos pueden levantarse para hacer justicia. Es la voz de los sin voz, el poder de los impotentes, un testamento eterno de que ninguna criatura, ya sea hombre o animal, puede ser empujada al abismo sin que la propia tierra tome nota y, eventualmente, exija un ajuste de cuentas. Su leyenda perdura, tan dura y resistente como la flor de la montaña que le dio su nombre. La historia de Cantuta y Amaru es un eco poderoso que viene de las profundidades de la tierra, un recordatorio de que la verdadera fuerza a menudo reside en los más silenciosos y en los más olvidados, y que la justicia, a veces, necesita ser empuñada en la forma de una memoria osificada. Si esta historia de justicia y consecuencia también te conmovió, no te la guardes solo para ti. Su leyenda es una de las innumerables verdades ocultas de nuestro pasado, historias de resistencia que se niegan a ser enterradas y olvidadas, demostrando que la dignidad puede florecer en los lugares más inhóspitos y que la venganza puede, a veces, ser la oración más sagrada de la tierra. Deja tu like, comparte y suscríbete para seguir más historias que revelan las verdades ocultas de nuestro pasado.